Vamos a trabajar ahora dentro del trabajo de parto, que comprendía varias fases, lo que se conoce como parto distóxico. Y para esto vamos a tener algunos conceptos fundamentales. Es importante que ustedes aprendan a distinguir, a diferenciar, a diagnosticar cuando estamos frente a un trabajo de parto distóxico. Es importante que sepamos qué actitudes tomar, cómo hacer el diagnóstico y estar en condiciones de resolver el problema que estamos enfrentando en el momento que estamos con un parto que no reúne las características adecuadas de normalidad. Y para eso vamos a recordar algunos conceptos que son básicos, son importantes para tener la idea fundamental sobre cómo estamos trabajando con una determinada paciente. Estos conceptos básicos nos permiten recordar las 4 periodos de trabajo de parto. El primer periodo, que a su vez comprende 2 fases, una fase latente y una fase activa. La fase latente va hasta 3 o 4 centímetros de dilatación, bien sea primigestas o multigestas. Multigestas con 4, primigestas con 3. Fase latente de trabajo de parto. Conceptos básicos que tenemos que conocer. La fase activa, que va de 3 o 4, bien sea multigesta o primigesta, y que va hasta la dilatación de 10, pasando por la fase de máxima aceleración y desaceleración. Esta fase del expulsivo, que hemos visto en la clase pasada del 1 de diciembre, es el segundo periodo de trabajo de parto. Segundo periodo. El tercer periodo es el alumbramiento. Y el cuarto periodo es el puerperio inmediato, que abarca las 2 primeras horas después del nacimiento del producto. Entonces, en resumen, tenemos acá el primer periodo que comprende 2 fases, latente y fase activa. El segundo periodo es el expulsivo. El tercer periodo es el alumbramiento o expulsión de la placenta. El cuarto periodo, el puerperio inmediato. Estos números también tienen que conocerlos y manejarlos con mucha frecuencia, con bastante asiduidad, porque son importantes para hacer diagnósticos. Tenemos acá las dos fases, el periodo de dilatación y el periodo expulsivo. ¿Recuerdan ustedes? Y 4 parámetros de evaluación para verificar cómo es que estamos controlando la dinámica uterina. El periodo de dilatación tiene 30 a 50 milímetros de mercurio, la intensidad, y 50 milímetros de mercurio durante el periodo expulsivo. Hablamos de hiposistolia cuando tiene menos de 30 milímetros de mercurio, o más de 50 milímetros de mercurio cuando es hipersistolia, o sea, una contracción sumamente intensa. La frecuencia, 3 en 10 minutos, la frecuencia. Periodo impulsivo, 5 en 10 minutos. Y hablamos de bradisistolia, cuando tenemos menos de 3 contracciones en 10 minutos, o taquisistolia, más de 5 en 10 minutos. La duración, 40 a 60 segundos en el periodo de dilatación, estamos hablando prácticamente hasta 10 de dilatación, sobre todo en fase activa, y de 60 a 90 segundos en el periodo expulsivo. Hablamos de hipocronia, cuando tiene menos de 40 a 60 segundos en esta fase, y menos de 60 segundos en la fase del periodo expulsivo. O hipercronia, más tiempo que está considerando en estos 2 periodos. Respecto al tono, es decir, una vez que se produce la contracción uterina, el máximo pico o el acné, el útero recobra su tono muscular normal en trabajo de parto, que debe ser considerado en 8 a 12 milímetros en dilatación y 12 milímetros en el periodo expulsivo. Hipotonía menor de 8, hipertonía mayor de 12. Todos estos conceptos de intensidad, frecuencia, duración y tono están relacionados básicamente con la dinámica uterina. Entonces la dilatación se inicia con la incorporación, es decir, el telescopaje, introducción o borramiento del cuello uterino que se introduce dentro del segmento inferior uterino para permitir la salida del producto. La fase de latencia de 0 a 4, la activa de 4 a 10. La duración del periodo de latencia en promedio son 8 horas, en promedio, y la fase activa son 6 horas. Estamos hablando de promedios generales.
Para, para aplicar estos conceptos que estamos mencionando, en base fundamentalmente a la dinámica uterina en cuanto a frecuencia, intensidad, duración y tono, tenemos que recordar y aplicar los conceptos básicos del partograma. El partograma es un instrumento creado en el año 1990 por la CLAP, el Consejo Latinoamericano de Perinatología, en base a la hoja de perinatología adecuada a estadísticas globales de varios países. Se aplicó en países de América Latina y tiene su trascendencia y su aplicabilidad desde el punto de vista epidemiológico. Estos conceptos hemos mencionado ya con tranquilidad en la clase anterior y simplemente nomás son las formas que tenemos que registrar lo que figura dentro de la ficha del partograma. Este es un partograma, vamos solamente a conocer su estructura, recuerda estructuras. La frecuencia cardíaca fetal, que va desde 100 hasta 160. Líquido amniótico, características. El cuello uterino en cuanto a dilatación, que va desde 0 a 10. Y el descenso, que va desde 3, menos 3, menos 4, a 0. Es decir, cuando la cabeza encaja al nivel de las espinas ciáticas. Estos son parámetros de acá básicos para verificar lo que se llama la curva de alerta. Y acá es el momento de acción, en el cual tenemos que intervenir cuando ya en los parámetros de evaluación que vamos a considerar dentro de unos segundos pasan del periodo de observación al periodo de acción. Las contracciones cada 10 minutos se pueden registrar de 3 tipos, como ustedes vieron. Pueden ser lo que se registra acá completamente llena las cuadrículas, cuando es la intensidad alta, a nivel de diagonales cuando la intensidad es menor, y a nivel de puntos cuando está menos de 40 milímetros de mercurio. Acá tenemos el registro de las funciones de la madre, presión arterial, pulso, la temperatura, las características de la orina. Esto es lo que mencionaba en cuanto al tiempo. Completamente lleno, diagonales y cuadrículas. Parto normal. Cuando hablamos de un parto obstruido, en este caso, por ejemplo, estamos evaluando un parto obstruido respecto aquí a la frecuencia cardíaca fetal. Es un parámetro de evaluación que contribuye a hacer una sumatoria de efectos respecto a cómo un trabajo de parto está siendo impedido de progresar normalmente. Acá tenemos de 4 dilatación, por ejemplo, en la hora 10 que comenzó el trabajo de parto, y a las 2 horas, a las 14 horas, 4 horas después, llegamos a un pico de 6 de dilatación, y se mantiene por 3 horas consecutivas, a las 3, a las 4 y a las 5 de la tarde. Es decir, esta dilatación de 6 ha pasado este espacio que va en la curva de alerta al periodo de acción. Es aquí cuando ya supera el rango de trabajo, cuando tenemos que intervenir, tenemos que hacer algo para que este trabajo de parto esté funcionando adecuadamente. Acá se decidió una cesárea, por 2 razones fundamentales. La primera, no estaba trabajando bien la dilatación del trabajo de parto, la dilatación. Y acá, si nos damos cuenta, la frecuencia cardíaca fetal, en forma gradual y progresiva, empezaba a disminuir. Estos controles, esta gráfica de las funciones que están en este partograma, tienen que ser expresadas, simbolizadas, escritas en la hora que corresponde y con los datos que se están obteniendo en ese momento. El partograma del CLAP, como mencioné, el Consejo Latinoamericano de Perinatología, se realizó en el año 1990 y se validó en el año 1997. Tiene, en términos generales, 5 formas de evaluar a las pacientes. En cuanto a la posición materna, que puede ser vertical o horizontal, en cuanto a la paridad, que pueden ser multíparas o todas las posibilidades de multíparas o multíparas, y con membranas íntegras y con membranas rotas. Asumimos
Acá, en cada uno de estos parámetros de evaluación, lo que se llama el percentil 10, es decir, que el 90%, 90 de cada 100 pacientes, 90 de cada 100 pacientes, en cada uno de estos parámetros de evaluación, ha generado el parto antes de que se presente este tema. Por ejemplo, una mujer multípara en posición horizontal con membranas rotas, 307 pacientes, el 90% terminaron su trabajo de parto antes de las 4 horas, antes de las 5 horas. Una paciente en posición vertical, verticales puede estar sentada, puede estar parado, caminando, todos el tipo de paridad, y con membranas íntegras es el segundo en tiempo que se puede presentar. Horizontal, en posición horizontal, multíparas con membranas íntegras, que es esta posición de acá, el tiempo máximo que podemos esperar a una paciente con estas características es aproximadamente 6 horas y fracción. Una posición horizontal con unilíparas con membranas rotas, podemos esperar llegar a culminar el trabajo de parto con el expulsivo aproximadamente antes de las 7 horas. Y por último, una posición horizontal unilíparas con membranas íntegras, podemos esperar que llegue a cerca de las 8 horas. Todo aquello que pasa de este tiempo, por ejemplo, si encontráramos a una paciente multípara en posición horizontal con membranas rotas, supongamos, y tenemos el tiempo que está pasando, encontramos que estamos acá, por ejemplo, en 6 horas o 6.5 horas y no ha culminado su trabajo de parto, es que ya no atravesamos la curva de alerta. Es el momento que tenemos que tomar acciones, porque esperamos que en este percentil 10 se haya completado ya el 90% de todas las pacientes que ya deberían haber culminado su parto, considerando esas características de la posición, la paridad y las membranas ovulares, íntegras o rotas. Igualmente acá tenemos también la curva de alerta, cómo avanza acá la dilatación, cómo avanza la dilatación, cómo esperaríamos que avance la dilatación, haciendo el gráfico con lo que se ha encontrado con el partograma. Sin embargo, en este caso, la dilatación no progresa como corresponde. Han pasado prácticamente acá 1, 2, 3 horas. 3 horas, de la quinta hora que se encontró que estaba en 7, acá en 8, ha pasado 3 horas, estamos casi prácticamente a las 9 horas acá, y no está avanzando. En la fase de máxima aceleración deberíamos encontrar que esto aquí progrese mucho más rápidamente, pero no. Estamos encontrando acá que este producto no está avanzando como corresponde. Ya pasó la zona de normalidad para obtener su parto, evaluando con el partograma en base a la posición, a la paridad y a las membranas ovulares. En este caso tenemos que este producto ha pasado ya el tiempo correspondiente a la cual deberíamos esperar la máxima espera probable de llegar a un periodo expulsivo. Estamos acá casi con 9 centímetros de dilatación y ya pasó a la zona de alerta. Pasó a la zona de alerta, con lo cual tenemos ya algún problema básicamente determinado en la cual tenemos que tomar acciones. Acordemos que debemos siempre generar la descripción de las curvas de trabajo de parto en el partograma cuando la dilatación está entre 4 y 5. Antes no, porque debemos ahí considerar la fase latente, que puede demorar el tiempo que vamos a mencionar ahora. Esta introducción que les acabo de decir ahorita es muy importante para tratar de definir cuándo estamos frente a un trabajo de parto disfuncional. Es decir, las características de la dinámica uterina en frecuencia, intensidad, duración y tono, el adecuado registro del trabajo de parto en base al partograma. En base a ese partograma esperamos el tiempo máximo permitido en cada una de estas posiciones, horizontal, paridad y membranas ovulares, para graficar en la realidad lo que estamos encontrando en el trabajo de parto con esa paciente en particular que estamos evaluando. Estos parámetros de evaluación que figuran acá son parámetros comparativos, relativos al momento del cual tenemos que intervenir. Por ejemplo, en la cepa, estamos recordando, que corresponde aquí a la posición horizontal, paciente múltiple con membranas íntegras, el tiempo máximo que deberíamos tener para que tenga su parto, porque se ha encontrado que 90 pacientes con esta característica lo tienen, es prácticamente, tenemos acá a las 6 horas después de haber comenzado entre 4 y 5. Si estamos en 7,
8 o 9 horas con una paciente con estas características, ojo, ya estamos evidentemente con un trabajo de parto disfuncional por dinámica uterina. Ese es más o menos el concepto que quiero que ustedes lo entiendan y lo comprendan mejor. ¿Cómo definimos un parto distóxico? Es la alteración de los factores del parto que alteran la evolución normal del trabajo de parto. Alteración de los factores, cuya expresión es la dificultad de la dilatación, descenso y expulsión fetal, afectando la vida y la salud. Acordémonos, motor, canal y móvil, contracciones uterinas, plano de trabajo de parto, plano por donde va a discurrir el producto, la pelvis ósea y la parte blandas, y el producto propiamente dicho. Estos son los factores fundamentales que van a intervenir y que van a afectar fundamentalmente ¿en qué? En la dilatación, en el descenso y la expulsión del producto. Generalidades. Aproximadamente 210 millones de mujeres se embarazan en el mundo anualmente, de los cuales aproximadamente el 10% van a tener complicaciones de su embarazo, de las cuales 2 millones aproximadamente, que sería el 10%, y 500.000 el número redondo sería 0.25%, menos de 1%, van a morir por causa materna. En el año 87, la OMS se propuso reducir el 50% de la mortalidad materna, y para el 2015 tampoco se redujo el 75%, pero en el año 2020, con la estadística del año 2019, estamos apenas con el 78-80% de reducción de la mortalidad materna esperada para el año 2020. Ocurre aproximadamente en el 20% de trabajo de parto y contribuyen a la indicación necesaria y pueden afectar lo que hemos mencionado: dilatación, descenso y expulsión. Todos estos factores van a contribuir a afectar el trabajo de parto, el progreso. De acuerdo al American College of Obstetrics and Gynecologists, hay criterios de patrones anormales. Esto vamos a revisarlo con tranquilidad y con más acuciosidad. Tenemos acá el llamado primer periodo del trabajo de parto y acá el segundo periodo de trabajo de parto. En nulíparos y multíparos, en ambos lados tenemos que evaluar los conceptos para ver las tablas que se presentan acá. En una nulípara, por ejemplo, 24 horas, el primer periodo de la fase de dilatación. Luego vamos a ver otros conceptos. En una multípara, 18.8 horas. Los patrones anormales. Cuando digamos una mujer que llega a 24 horas y no ha tenido su producto, estamos en un patrón anormal de trabajo de parto en el periodo de dilatación. Ojo, tenemos que son 20 y 14 horas, pero estamos acá en límites extremos. Y acá una multípara, tenemos que es 14 horas, pero que podemos llegar a 18.8 horas. Ahora, hay dos conceptos básicos que también tenemos que tener en cuenta. La llamada distocia de enlentecimiento, la fase activa, o distocia de detención. Son dos tipos de distocia. La de enlentecimiento es cuando la dinámica uterina en frecuencia, intensidad y duración es menor de la esperada para cada uno de los periodos. En fase activa debemos tener 3 contracciones cada 10 minutos. En fase latente, 2 contracciones cada 10 minutos. Y en fase impulsivo, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Estamos acá en el llamado primer periodo de trabajo de parto, que abarca la fase latente y la fase activa. Porque el segundo periodo de trabajo de parto es básicamente el periodo expulsivo, como hemos quedado. El tercero es el alumbramiento y el cuarto es el segundo es el impulsivo, el tercero el alumbramiento y el cuarto es el puerperio inmediato. Hablamos de un enlentecimiento de la fase activa cuando es menos de 1.2 centímetros por hora de avance en una nulípara y menos de 1.5 centímetros por hora de avance en una multípara. O sea que cada hora debe ir avanzando, sobre todo en la fase de máxima aceleración, por ejemplo, entre 4 y 5 centímetros, entre 5 y 6, entre 6 y 7, 1.2 centímetros por hora o 1.5 en multíparas. En la distancia de detención es cuando pasan más de 2 horas, en ambos casos, en la cual no hay ningún progreso en la dilatación. Pasan 2 horas, está en 5, 8 de la mañana está en 5, 10 de la mañana está en 5, 11 de la mañana está en 5, dilatación. Estamos en una distocia de detención. Entonces tenemos dos tipos de distocia, el enlentecimiento y de detención. En el segundo periodo de trabajo de parto, hablamos de bloqueo peridural para la analgesia durante el trabajo de parto. Una nulípara cuando es más de 2 horas en el periodo exclusivo. Una multípara cuando pasa más de 1 hora en el periodo exclusivo y no logramos la expulsión del producto. De detención, cuando por ejemplo
está en -3, -2, -2, -2, y no ha bajado a -1 o a 0 o en +1, +2, se ha quedado. Se ha detenido el progreso normal del exclusivo. Estos conceptos tenemos que considerarlos. Aquí hablamos más 2 desviaciones estándar, por eso que mencionamos inicialmente lo que les dije respecto a los conceptos de 20 horas según una nulípara y 14 horas según una multípara cuando estamos considerando más 2 desviaciones estándar de la media. Acá tenemos una esquematización de cómo se encuentra un trabajo de parto disfuncional. Un trabajo de parto que básicamente está relacionado con la dinámica uterina como factor fundamental que está impidiendo un progreso normal. Hablamos de un parto precipitado, cuando la paciente tiene en menos prácticamente de 2 horas y lo está recién comenzando una dilatación y llega a 10 centímetros de dilatación. Una distocia con muchos problemas porque puede generar trastornos inclusive de desprendimiento prematuro de membranas. Estamos hablando aquí de fase latente, como en fase latente llega un periodo de parto precipitado. Acá tenemos el siguiente que es acá, en la fase de desaceleración prolongada. Avanzó muy bien el trabajo de parto, comenzó entre las 4 y 5, comenzamos a graficar entre 4 y 5, fase de máxima aceleración, fase de desaceleración o disminución de la pendiente, y aquí, en lugar de comenzar entre 9 y 10, ojo, estamos aquí entre 9 y 10, se queda en 9. En 9, miremos aquí la progresión del tiempo. 16 horas, 18 horas, 20 horas, 22 horas. 4 o 6 horas ha pasado y esto no ha avanzado. Esto es una fase de desaceleración prolongada. Estamos hablando aquí de problemas en la fase activa, en la cual hemos debido tomar acciones ya inclusive desde el momento que estamos iniciando acá, en las primeras 2 horas, del diagnóstico. Acá tenemos una fase activa prolongada, otro gráfico. Acá no llega a ser la máxima pendiente. Es una pendiente lenta, gradual y que permanece. Estamos acá en 8, dilatación, ya han pasado ya la curva de alerta. Podemos verificar en cualquiera de los 3 tipos de pacientes, multíparas o nulíparas, horizontal o vertical, con intermembranas rotas, ya pasó el tiempo. Digamos, estamos acá en la fase de curva de tomar acciones. La zona de alerta ya pasó, tenemos que tomar decisiones para actuar, para corregir este problema. Acá, una dilatación estacionaria. ¿Cómo la dilatación permanece en 3 todo el tiempo? Permanece en 3. Acá inclusive ha comprometido inclusive lo que pensaríamos una fase activa. Porque acá ha prestado dinámica uterina, pero no ha progresado con dilatación. La dilatación generalmente, vemos acá prácticamente 22 horas después, empieza a presentar una dilatación que avanza, pero luego se queda en 5. Miren cuántas horas han pasado, 24 horas han pasado desde el inicio del trabajo de parto. Desde acá, con dinámica uterina adecuada y que está con 3 de dilatación, hemos debido ya actuar. La zona de alerta, la zona de riesgo ya fue sobrepasada largamente por más de 2 controles consecutivos. Acá hemos debido tomar acciones también. Y aquí una fase latente prolongada. En términos generales hablamos de 20 horas en una nulípara y 14 horas en una multípara. Con 2 desviaciones estándar estamos hablando de 24 horas en una nulípara y 18 horas en una multípara. Estamos ya con 23 horas prácticamente. También están sobrepasándose ya. 20 y 18 son sobrepasados largamente. Todos esos son acá, son gráficas de unos tipos los más frecuentes de distosia de trabajo de parto, o trabajos de partos anormales o trabajo de parto disfuncional. En términos generales, la presentación tenemos acá, en la fase T prolongada el 3%, justo lo que les mencionaba a ustedes, multípara 20 horas, multípara 14 horas. En la fase activa se presenta el 15% del total de anormalidades, que puede ser distosia de enlentecimiento en cuanto a la dilatación o distosia de detención, también respecto a cómo se ha quedado la dilatación. Se puede haber quedado en 5 o 6, permanentemente en 2, 3, 4 horas de tensión. Y el enlentecimiento, cuando avanza en forma muy lenta, 4 a 5, 2 horas, 5 a 6, 2 horas, de 6 a 7, 2 horas, pues también estamos con problemas de distosia de enlentecimiento. Y estamos hablando también
respecto a la velocidad en las nulíparas y al tiempo máximo para ver lo que se llama la detención. Detención más de 2 horas cuando se queda en una sola dilatación y menor del tiempo, centímetros por hora, bien sea en nulíparas o en multíparas. En el segundo periodo de trabajo de parto, que se refiere básicamente al periodo expulsivo, hablamos en nulíparas 2 horas, en multíparas 2 horas y en nulíparas 3 horas. Y la detención es en multípara 1 hora y 2 horas en la fase de expulsivo, con o sin bloqueo. El parto precipitado, cuando el tiempo transcurrido entre el inicio del trabajo de parto y el nacimiento es inferior a 3 horas. En la gráfica lo hemos encontrado en menos de 2 horas, con todo el correlato de los riesgos tanto para la madre como para el niño. ¿Cuál es la etiología? La etiología básicamente reside en 4 conceptos que hemos considerado importantes para tratar de sonarlos, tratar de trabajarlos. Por ejemplo, tenemos acá la primera, que es una actividad uterina hipocontráctil, bloqueo peridural, un DCP y una variedad de posición occipito posterior. Son las principales causas de anormalidad de trabajo de parto. Por ejemplo, actividad uterina contráctil es la causa más frecuente de enlentecimiento de la dilatación o detención de la dilatación en el primer periodo de trabajo de parto, o sea, la fase latente y la fase activa. Se presenta aproximadamente en este porcentaje, menos de un 10%. Son contracciones uterinas no suficientemente fuertes, o sea, hipotónicas no suficientemente coordinadas, menos de 2, que no llevan a dilatación y descenso. Todo eso de acá tiene que ser evaluado durante el trabajo de parto. De ahí la importancia de hacer un monitoreo, que es la gráfica del trabajo de parto en cuanto a dinámica uterina, frecuencia, intensidad y duración, y los cambios que se presentan en la frecuencia cardíaca fetal. Si no tuviéramos el monitor, tenemos que estar al lado de nuestra paciente, controlando la dinámica uterina con una adecuada palpación. Evidentemente va a ser cualitativa, entre leve, moderada y severa, palpando el abdomen y verificando cada qué tiempo con reloj se van presentando las contracciones uterinas. Y se define en términos generales con monitor cuando tenemos menos de 150 unidades Montevideo. Que como saben ustedes, en la unidad Montevideo se explica por los factores de frecuencia de contracciones por milímetros de mercurio de intensidad. Por ejemplo, tenemos acá 3 contracciones con 50 milímetros, son 150 unidades Montevideo. Y sabemos también muy bien que fue trabajado por Caldeiro Barcia, un uruguayo investigador que puso unidad de Montevideo en honor a la capital de su país. ¿Qué hace un bloqueo peridural? Muchos pacientes, no muchos, algunas pacientes, sobre todo en la práctica privada, van a pedir al ginecobstetra un bloqueo peridural, que consiste en la aplicación de bupivacaína, es un anestésico a nivel de región regional o peridural, que puede ser pesado o no, y se manifiesta básicamente para disminuir el dolor en el trabajo de parto. Se ha asociado muchas veces a un aumento en la duración del primer y segundo periodo de trabajo de parto, a mal posición fetal, un mayor uso de oxitocina y eventualmente un parto instrumentado. El bloqueo peridural, algunas escuelas mencionan que no debe ser aplicado durante la fase latente, porque bloquea o detiene o enlentece la dinámica uterina normal de un trabajo de parto. Otros trabajos mencionan que debe ser aplicado en fase activa, entre 4 y 5, donde la intensidad es mayor y donde el efecto que se espera de la analgesia no va a tener la contraindicación de la posibilidad o el riesgo de disminuir o enlentecer la dinámica uterina. El mayor uso de oxitocina puede ser dado cuando se intenta contrarrestar el efecto de bloqueo peridural con bupivacaína. Según la posición del American College of Obstetrics and Gynecology, la decisión de bloqueo depende básicamente de la solicitud de la paciente y de la oferta que se puede realizar respecto al ginecobstetra atendiendo el parto para brindar la posibilidad de disminuir el dolor. Acá en esta diapositiva menciona que no se debe alcanzar una dilatación mínima. Es aproximadamente el consenso de la COG. Sin embargo, como opinión de experto, uno a veces encuentra
que en algunas pacientes este bloqueo peridural empleado en fase latente podría llegar a un enlentecimiento del trabajo de parto normal. Lo digo como opinión de experto en un nivel de evidencia 4. El tercer parámetro, el tercer problema de etiología que puede producir anomalía de trabajo de parto es la llamada desproporción cefalopélvica. Es decir, una incongruencia, incompatibilidad entre el tamaño del bebé y el continente, el útero que lo contiene, las partes óseas y partes blandas por donde debe atravesar el producto, el llamado canal del parto. Tenemos entonces dos escenarios. El primero es el diagnóstico de trabajo de parto. Eso se hacía anteriormente, ahora mucho ayuda a la ecografía, evidentemente, y nos permite estimar el peso fetal. No nos olvidemos también de manejar la parte clínica con los criterios de la altura uterina, menos 12 o menos 11 centímetros, multiplicado por 155, más o menos 100 para calcular el peso ponderado fetal respecto al criterio de Johnson, para verificar el ponderado fetal con la altura uterina. El diagnóstico durante el trabajo de parto nos va a permitir, en el caso de proporción, haber un enlentecimiento de la dilatación o una detención de la dilatación en fase activa. Pongámonos en la posición del bebé, del producto, del fetito que está dentro del canal pélvico. Ese bebé tiene también su capacidad de discernimiento. La naturaleza es muy sabia en estos casos. Si el producto, entre comillas, se da cuenta que el canal, el espacio que le ofrece el canal para poder atravesarlo y llegar a la fase final del expulsivo es más corto, más angosto y que le va a impedir avanzar, el trabajo de parto, también por protección materna, inclusive, comienza a producirse un enlentecimiento de la dilatación y una detención de la dilatación, motivado también por una dinámica uterina que empieza también a comprometerse. Son mecanismos de defensa que tiene la especie humana para determinar en qué momento podemos continuar en forma natural, espontánea, normal, entre comillas, un trabajo de parto que permitiría la salida de un producto a través del canal para un expulsivo final sin mayor compromiso. En las clases anteriores vimos lo que se llama el asinclitismo, el anterior y el posterior, la posición del mento posterior persistente, y esos son también criterios en los cuales en la actitud de presentación del producto, en el momento de la fase del expulsivo, eso es lo que nos va a determinar cómo un producto que estaba en forma adecuadamente presentado, con un tamaño normal, con una posición normal, en un grado de deflexión mayor, o en una actitud, de mento posterior persistente, por los diámetros cefálicos que ofrece el producto con las características de la pelvis de salida en el tercer plano de Koch, nos va a impedir un progreso normal de trabajo de parto. Es importante estar siempre atentos y realizar los tactos vaginales cuando el momento oportuno lo amerita. El primer tacto vaginal se realiza cuando se hace el diagnóstico al trabajo de parto, cuando estamos en fase latente entre 1 y 4. El segundo tacto vaginal se debe realizar cuando estamos en la fase de máxima aceleración, entre 4 y 8. Y el tercer tacto obligado para realizar es cuando se ha completado la dilatación y estamos en condiciones de decir que la paciente está completa y comenzamos ya el periodo expulsivo con las contracciones y el empuje activo de la madre para favorecer la salida del producto. Es importante considerar, no podemos dejar a una paciente en trabajo de parto sin una evaluación continua, completa, porque en cualquier momento puede ocurrir una disrupción de la conducta y de los patrones normales del trabajo de parto. Y tenemos acá la llamada posición occipito posterior. Se ha asociado fundamentalmente a un aumento de la duración de la fase activa del primer y segundo periodo de trabajo de parto y aumento de los partos instrumentados, y sobre todo los partos quirúrgicos. Los forceps ya no se emplean. Se ha perdido mucho
esa técnica que en la década de los 80, en el comienzo de los 90, cuando estábamos en la residencia, lo aplicábamos con cierta regularidad cuando la sala de operaciones estaba ocupada y con criterios básicos para poder emplear el forceps, que tienen que ser, sobre todo, produciendo el menor riesgo potencial de daño en el momento de colocarlos y saber cuándo y en qué momento hacerlo. Es importante que tengamos, en nuestro caso actual, la posibilidad de emplear o tener accesibilidad a una sala de operaciones que nos permita definir y solucionar un problema de una distancia de trabajo de parto. De ahí la importancia de que ustedes, cuando estén con una paciente gestante, están en una posta médica o un centro de salud que no reúna las condiciones de capacidad resolutiva para completar un trabajo de parto de forma normal o solucionar una distosia, en el momento oportuno tiene que ser adecuadamente transferida a un lugar donde pueda ser atendida con las mejores condiciones y salvar usted la responsabilidad de una atención que no estaría en competencia de poder realizar. También se empleaba anteriormente y queda como una opción última. Antes de lo importante, ¿cuál es? Lo importante es no llegar al diagnóstico de trabajo de parto disfuncional cuando tengamos que decir una cesárea en lugar donde no estamos capacitados o con la competencia de hacerlo, con los recursos para realizarlo. Debemos diagnosticarlo, estas distocias, básicamente en la fase latente o inicio de la fase activa, y realizar las coordinaciones previamente, asumiendo el caso que ha llegado la paciente abajo de parto y no sabemos hacer nada, las coordinaciones para la transferencia en el momento oportuno, cuando corresponda disminuir el riesgo máximo de alteraciones en el progreso o probables lesiones en la madre o en el producto. Vemos acá el tracto vaginal para el partograma y generalidades un poco. Esos son los recursos que podemos emplear para corregir un problema de un trabajo de parto con anormalidades. Un recurso importante es la llamada la oxitocina. La oxitocina es una hormona, como saben ustedes, se almacena en la neurohipófisis, pero se produce en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Se almacena en la neurohipófisis y tiene mucha relación con la hormona antidiurética. Bueno, esta oxitocina es la hormona encargada en el momento del trabajo de parto de producir, iniciar y continuar las contracciones uterinas, por todo el proceso que significa lo que hemos mencionado anteriormente de la curva de actina-miosina y los canales de calcio en la fase de relajación y contracción de la musculatura uterina. Muy bien, para emplear la oxitocina que produce contracciones uterinas, debemos saber cuándo emplearlas y cómo emplearlas. Hay dos formas de hacerlo. El régimen llamado de dosis baja y el régimen llamado de dosis alta. Dosis baja y dosis alta. Acordémonos que la ampolla de oxitocina tiene 10.000 miliunidades, un mililitro de la ampolla, y un frasco de dextrosa o de cloruro de sodio de 1.000 centímetros cúbicos tiene 20.000 gotas. Es decir, 10.000 miliunidades de oxitocina están diluidas en 20.000 gotas de solvente, que puede ser el suero fisiológico o la dextrosa 5%. Quiere decir que por cada miliunidad de oxitocina tenemos 2 gotas de solvente, que es el suero fisiológico o la dextrosa. La primera forma de iniciar el esquema de oxitocina, que básicamente puede ser para la estimulación o para la inducción del trabajo de parto, es con las llamadas dosis bajas. Las dosis bajas comenzamos con 1 miliunidad por minuto. Si sabemos que 1 miliunidad por minuto, 1 miliunidad equivale a 2 gotas, estamos con una dosis ultra baja y no vamos a poder regular este goteo simplemente con la cánula de aplicación de la dextrosa a nivel de la vía periférica de la paciente. Estas dosis bajas, inclusive las dosis altas iniciales, tienen que ser empleadas necesariamente con una bomba de infusión, donde regulamos el goteo
por minuto, para saber cómo estamos en la concentración de este medicamento. Los incrementos son de 1 miliunidad por minuto, o sea que cada 60 segundos vamos a ir aumentando 1 miliunidad. Cada 60 segundos y, mejor dicho, cada minuto aumentamos 1 unidad y este incremento se va a producir cada 30 a 40 minutos, o sea, la orden de incremento. Son dosis tan bajas que va a demorar muchas horas para comenzar un trabajo de parto, pero hay que saber cuándo emplearlo. La dosis baja alternativa es de 1 a 2 miliunidades por minuto, es decir, de 2 a 4 gotas por minuto. Los incrementos son 2 miliunidades, o sea, 4 gotas por minuto que se incrementa, y cada 15 minutos podríamos irlo incrementando. Una forma alternativa es la dosis alta que manejamos acá, que son 6.000 unidades o 12 gotas por minuto, que sí se puede manejar sin necesidad de una bomba de infusión, simplemente manejando el carrillo que está presente en el canal de conexión entre el suelo fisiológico o destroza y la zona de la vía periférica para calcular el goteo. El incremento es más o menos 6.000 unidades por minuto. Máximo hasta 40 podemos llegar y podemos incrementarlo cada 15 minutos. La otra alternativa son 4, o sea, 8 gotas por minuto. Vamos aumentando acá de 8 en 8 hasta llegar a un máximo de 32.000 unidades, o sea, 64 gotas por minuto. Esta es la relación, 1.000 unidades por cada 2 gotas. Y vamos a ir manejando y vamos encontrando, la idea ¿cuál es? Es encontrar la dosis mínima ideal en cada paciente lo maneja de forma personalizada, que va a producir en ella una dinámica cotidiana con frecuencia, intensidad y duración adecuadas, es decir, 3 contracciones en 10 minutos, de unos 40 segundos a 60 segundos de duración máximo, en la fase activa, pues en la fase positiva puede ser hasta 90, y que dura, y que tiene una intensidad y duración de 40 a 60 segundos, y 60 milímetros de mercurio. Es importante considerar estos criterios, porque con eso vamos a tener una dilatación y un descenso dentro de los patrones normales de la curva de alerta del partograma. Buscar la cantidad mínima necesaria de dosis que nos produzca la dinámica cotidiana adecuada para los cambios en dilatación y en descenso y expulsión. Ambos esquemas son efectivos. Si a pesar de haber usado oxitocina y encontrar una adecuada actividad uterina, se cumplen los criterios de enlentecimiento de la dilatación o detención de la dilatación, tenemos que actuar con una intervención en el trabajo de parto, que sería en todo caso hacer una cesárea. Este criterio es muy importante que debemos considerar. Y llevarlo, ¿no? Hacer el correlato con el partograma, con esas 1.188 pacientes que se hicieron en el año 90 y 97, pacientes en posición horizontal o vertical, multíparas o nulíparas, con membranas íntegras o rotas. Cada uno de ellos tiene un criterio máximo para verificar si está pasándose de ese máximo criterio del 10% esperable del tiempo que se puede avanzar en el trabajo de parto para tomar acciones. Según el National Institute of Health, el National Institute of Excelencia en los Cuidados, no descartan esperar hasta 4 horas inclusive. Pero más de 4 a 6 horas de efecto de oxitocina y no encontramos ningún cambio, evidentemente no vamos a tener la posibilidad de llegar a un parto eutóxico. La oxitocina es muy importante manejarla, saber cómo manejarla y también saber hasta cuándo tenemos la máxima posibilidad de encontrar efectos positivos con su uso. Ojo, nunca, jamás emplear oxitocina en una paciente primigesta en la cual no hayamos hecho una adecuada valoración de la pelvis y hayamos encontrado de que esa pelvis tiene una adecuada proporcionalidad entre el producto que la contiene y el pasaje o el canal por donde va a discurrir ese producto. Si asumimos y encontramos que la pelvis es compatible, es capaz de permitir el pasaje de ese feto a través del canal, en buena hora. Hagamos una estimulación o una inducción de trabajo de parto
para permitir un trabajo de parto normal. Pero ojo, también adecuadamente estructurado con ese partograma o curva delta que nos va a permitir tomar acciones en el momento oportuno. Otra alternativa de tratamiento, aparte de la oxitocina, son las prostaglandinas. Las prostaglandinas, como por ejemplo el misoprostol, que es la prostaglandina E2, sirve básicamente para la maduración cervical o para la inducción de trabajo de parto. Pero en algunos casos produce el enlentecimiento de la dilatación o desviación de la dilatación. Es probable. Hay una cosa muy importante. La oxitocina podemos manejarla con, con el goteo. Podemos suprimir el goteo, cortamos y colocamos en el suero fisiológico, o en el suero fisiológico colocamos y, entre comillas, diluimos con un suero fisiológico la cantidad de oxitocina circulando en sangre que produce actividad de la musculatura uterina, con lo cual también disminuye su eficacia. Es decir, podemos manejar una sobredosis de oxitocina o una oxitocina que ya no cumple su criterio porque ya nos pasamos de la curva de alerta. El problema de las prostaglandinas es que cuando se colocan en fondo del saco vaginal posterior, son unidades mínimamente requeridas, que van desde que van desde 25 microgramos, o sea, la octava parte de una tableta de 200 microgramos, colocados en el fondo vaginal posterior, y que se pueden ir regulando cada 3 o cada 6 horas de acuerdo a respuesta. Pero igualmente, controlar la compatibilidad fetopélvica. ¿El problema cuál es? Que cuando se coloca una unidad de prostaglandinas, el efecto ya comenzó y no podemos cortarlo, no podemos alterarlo. Por más que la vemos o por más que quitemos la prostaglandina, el misoprostol en esa cantidad de 25 microgramos, ya el efecto ha comenzado a presentarse. Y no son raros los casos que tengamos una llamada sobreestimulación, es decir, una hipertonía, una hipersistolia, una hipocronia, en el trabajo de parto producido por una prostaglandina. Las prostaglandinas son buenas básicamente para la maduración, pero no son muy recomendables para la estimulación. En fase activa es mejor manejarlo con oxitocina, si es prudente, si no dejamos que avance en forma espontánea y natural. Pero para la maduración sí se podría manejar la prostaglandina, pero con los cuidados correspondientes y con el registro correcto para saber cómo estamos manejando. De manera que estamos, por ejemplo, en cambio de guardia, que ha registrado en la historia clínica qué actividad hemos realizado en el manejo de esta paciente. La amniotomía, es decir, romper las membranas. Una amniotomía planificada, dice acá, disminuye el riesgo de anistosia versus una amniotomía espontánea. Entre comillas, no incrementa el riesgo de infección. Lo importante de una amniotomía es que debemos realizarla cuando tenemos, por ejemplo, alguna duda respecto a un trabajo de parto. Teóricamente, una amniotomía favorece que el polo de presentación fetal cefálico permita el descenso y el encajamiento dentro del canal de parto final, que es decir, a niveles pinacéticas. Permite el encajamiento. De esta forma también de la anatomía, otro aporte que nos puede dar la anatomía es verificar las características del líquido amniótico. Debe emplearse cuando estamos, por ejemplo, entre 6 y 7 y estamos encontrando un trabajo de parto que tiene la tendencia o la progresión a hacer un enlentecimiento de la dilatación o una detención de la dilatación. Si observáramos un líquido amniótico claro, transparente, lechoso por todo el vermis gaseoso que está metido en el líquido amniótico en el momento que se expulsa, estamos en buen criterio de continuar con un trabajo de parto, asumiendo que en la siguiente hora va a progresar la dilatación. Pero si encontráramos un líquido amniótico verde, meconial, espeso, asociado a una disminución de los latidos cardíacos fetales, ojo, ya estamos con un cuadro compatible, entre comillas, con sufrimiento fetal agudo. Que el término mejor actualmente que debemos emplear es pérdida del bienestar fetal. Ese riesgo de pérdida de bienestar fetal se manifiesta con múltiples indicadores que nos están mencionando que puede ocurrir un compromiso de los latidos cardíacos fetales. Pero el criterio de la pérdida de bienestar fetal significa cuando tenemos ya ese líquido amniótico verdoso con disminución de los latidos cardíacos fetales.
A veces el término de sufrimiento fetal agudo no es conveniente emplearlo, porque es una arma, entre comillas, que usan quienes desean hacer algún problema posterior con el nacimiento, con un bebito con agua abajo o con compromisos de la madre o del producto, para mencionar que con un sufrimiento fetal agudo, entre comillas, apuntado en la historia clínica, genera condiciones para que seamos posteriormente o quejados, o denunciados, o demandados, o querellados. Y esa protección debemos mantenerla siempre. Riesgo de pérdida de bienestar fetal o pérdida de bienestar fetal inicial que nos da la oportunidad de poder tomar conductas adecuadas en el momento que más o menos estamos para hacerlo, y no colocar el sufrimiento fetal agudo, que es un criterio, un término que da muchas herramientas, muchos instrumentos a quienes quieren posteriormente crear problemas a los que hemos atendido algún par. Eso entre paréntesis, por supuesto, como criterios generales. La amniotomía más oxitocina son iguales que el empleo de una oxitocina sola. Una oxitocina sola bien llevada, con su monitor, con su bomba de infusión, o con su manejo con el carril que se tiene ahí en el conducto del canal entre el suelo fisiológico y la vía periférica, perfecto, no habría ningún problema. Se dice que la deambulación mejora la comodidad de la paciente, pero no es efectivo. Simplemente nomás podría acelerar un poco el descenso, siempre y cuando la pelvis sea adecuada. Pero de allí a que sea la mejor forma de tener un trabajo de parto efectivo, no tiene adecuada correlación. Pero sí tal vez mejora la comodidad de la paciente al disminuir el riesgo del dolor permanente cuando está en decúbito dorsal. Tratamiento. Hemos hecho el diagnóstico, hemos hecho las medidas terapéuticas como oxitocina, prostaglandinas, cambio de posición, amniotomía, etc. Hay tres opciones cuando encontramos, por ejemplo, como en esta curva. Miren ustedes acá, miren este partograma. ¿Qué cosa estamos encontrando acá? Una dinámica uterina que prácticamente es subintrante. Termina una y comienza la otra prácticamente. Tenemos acá entre 180 milímetros de mercurio con casi ningún periodo de refractario. Y empieza y sigue la siguiente. Y miren este correlato. Por cada contracción uterina encontramos cómo bajan los cardiolatidos. Sube acá un poco y luego baja nuevamente. Acá baja los latidos cardíacos fetales entre contracciones baja, se incrementa la frecuencia cardíaca fetal como una reacción del producto y baja nuevamente en este periodo de acá. Lo cual nos habla, pues, evidentemente, de unos compromisos muy probablemente de insuficiencia placentaria, o no descartemos la posibilidad de un circular de cordón que está impidiendo el descenso normal de producto. Intentar un parto asistido o proceder con una cesárea cuando el caso lo merece. Estamos hablando del segundo periodo de trabajo de parto, es decir, entre 4 y 10. Tratamiento expectante en el segundo periodo de trabajo de parto. La amniotomía, si que no la tuviera, una episiotomía rutinaria es realizarlo en el expulsivo, en el momento del coronamiento, cuando se ve la cabeza que está a nivel del introito vulvar. Si la dinámica uterina no es adecuada, empleo de oxitocina, como lo hemos mencionado, en las dosis bajas o dosis altas con alternativas. Posibilidad de retirar el bloqueo, teóricamente, lo que le mencionaba, opinión de experto, mejora la fuerza del pucar. Cuando una paciente está adecuadamente sedada desde el punto de vista de analgesia, o controlar el dolor con analgesia, no tiene la suficiente fuerza o capacidad de discernir para controlar la intensidad de las contracciones que hace la paciente para pujar, para ayudar a la expulsión de su producto. Y la alternativa, en estos casos, para controlar también el dolor, es emplear un catéter peridural y se van colocando infusiones salinas de bupivacaína, 2 o 3 centímetros cúbicos, de acuerdo a la concentración que se haya realizado, para que en el momento expulsivo sea mínimo el dolor presente. Se puede emplear también algún opioide parenteral, pero a veces tiene su correlato en el árbol del recién nacido. Nunca pujar cuando la presentación está alta.
brindar siempre el apoyo emocional. Y ahí que actualmente los trabajos de parto se hacen con la presencia del padre, que ha asistido ya a la llamada psicoprofilaxis del parto, donde el varón, el esposo, ayuda, acompaña a la paciente a realizar los ejercicios y la va a ayudar, no solo física, sino también emocionalmente en el momento importante del trabajo de parto, en el periodo exclusivo, en la secuencia, en la relación de la dinámica respiratoria y la correlación con las actividades del pujo durante el periodo exclusivo propiamente dicho. En las 2 a 4 horas, el 90% aproximadamente podemos encontrar una buena respuesta, y más de 4 horas, solamente un 60% de respuesta favorable. Ojo, es importante estar atentos hasta cuándo podemos emplear un manejo expectante. Es decir, si esperamos más de 4 horas, y no encontramos respuesta, empleando estas medidas propuestas, debemos ya tomar una conducta intervencionista. Algo está pasando que está impidiendo la progresión normal de la dilatación, del descenso y la expulsión. El apoyo emocional siempre es básico, pero acá tenemos que tener muy presente acerca de qué paciente estamos evaluando y si es compatible o no la pelvis con el producto que está por el censo expulsivo. El parto vaginal asistido, sí podemos emplear el vacuum todavía se emplea en cabeza última, cuando estamos ya con la cabeza en exclusivo, en coronando, y para hacer los movimientos que el producto no ha podido realizar. Es decir, en la fase final, en la rotación externa y la fase del exclusivo, cuando regresa al retorno normal de cómo se encontraba en el momento del trabajo de parto, en lateral izquierdo, en lateral derecho. ¿Recuerdan? Descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. En la fase de expulsión, en la fase previa, en la fase de la rotación externa o restitución, es donde el vacuum actúa para ayudar al movimiento final del producto en la fase de salida. Depende mucho de la capacidad resolutiva del profesional y la disposición para poderlo emplear en el momento oportuno. Los forces, como les mencioné, ya se ha perdido bastante, al menos en los hospitales nacionales, o la paciente eventualmente tenemos el vacuum, muy eventualmente, o en su defecto pasa a cesárea inmediatamente, porque tenemos la posibilidad de hacerlo como capacidad resolutiva. Y por último tenemos acá la cesárea, que es la definición final para corregir el problema de esa anormalidad del trabajo de parto. ¿Qué hacer en el caso de un occipito posterior? Tratamiento expectante cuando es la frecuencia cardíaca afectada normal y la progresión del trabajo de parto es normal. Se da en más o menos 1 de cada 5 partos a término. El 5% se diagnostica en el momento del parto y puede ocasionar, como vemos, detención o el lentecimiento de la dilatación, tanto en el primero como en el segundo periodo de trabajo de parto. Se puede realizar una opción manual o digital con la necesidad de traer el parto en el caso de una distosia de detención. Detención en la parte final del descenso, más no en la parte de detención de la dilatación. Los forces, sobre todo los de Killian, son prácticamente para cabeza última, con producto encajado y con producto compatible con la pelvis. Y la cesárea, pues evidentemente, se fue todo lo anterior. Por lo general, pasamos de la frecuencia cardíaca fetal del periodo expectante a una posterior rotación y a una cesárea cuando el caso es para manejarlo bien en forma directa. Entonces tenemos acá los criterios de prevención. Es decir, el manejo activo significa estar atento con la paciente. Les mencioné 3 tactos vaginales obligatorios en el trabajo de parto. Obligatorios porque nos permiten trabajar el tema de cada paciente respecto al manejo propiamente dicho, como estamos evaluando.
Gracias. No debemos dejar en ningún momento de evaluar a una paciente. Determinar cuándo estamos en un trabajo de parto con la progresión normal y cuándo decidir o definir que ese trabajo de parto no está yendo de forma adecuada. Evitar el occipito posterior. La realización de los ejercicios previos al inicio del trabajo de parto, las caminatas, no tienen adecuada utilidad. A partir de las 20 semanas prefieren básicamente los ejercicios a nivel de los músculos de la pelvis ósea, pelvis baja, el iliococcigio, pubococcigio, el transverso superficial y profundo del periné, pueden ayudar, sí, y ayudan a una disminución discreta del segundo periodo de trabajo de parto. Debemos mantener una adecuada hidratación permanentemente. Acordemos que un trabajo de parto implica un gran consumo calórico, un gran consumo y de deshidratación de la paciente. La hidratación en trabajo de parto debe ser adecuada, correcta y permanente. Lo que mencionábamos, produce disfunción miometrial. Un paciente en trabajo de parto, asumiendo la posibilidad y que tiene vía oral permeable, una paciente normal, primigesta, con pelvis adecuada, comienza el trabajo de parto con un producto congruente con la característica de la pelvis, no debe comer nada sólido en trabajo de parto. Ante la posibilidad, la eventualidad que ese trabajo de parto termine en algún momento en distosia de trabajo de parto. Lo que se le puede recomendar a la paciente es tomar infusiones tibias de anís, manzanilla, alguna bebida que le permita a la paciente un poco de azúcar y compensar el consumo de líquidos y electrolitos en ese trabajo de parto, que es como una carrera, que es como un ejercicio largo, de 4, 6, 8 horas, que la paciente tiene que tolerar, tiene que estar adecuadamente preparada con el aporte adecuado para evitar los cuadros de deshidratación. Cuando llegamos a un trabajo de parto distóxico, tenemos que tener en cuenta que influye, está presente dentro de las causas de mortalidad materna. La primera es la hemorragia. A nivel nacional es la hemorragia, sobre todo porque no tenemos suficientes bancos de sangre para compensar esta pérdida. La segunda son los cuadros relacionados con las hipertensiones inducidas por el embarazo. A nivel nacional y de MINSA es la hemorragia. A nivel nacional del seguro son los cuadros asociados a preeclampsia, hipertensiones inducidas por el embarazo. Los cuadros de infección, los cuadros de aborto son la tercera y cuarta causa, pero el parto distóxico está como quinta causa de muerte materna. De ahí la importancia que debemos considerar para el trabajo diagnóstico correcto de un trabajo de parto disfuncional. Tenemos acá, primera causa la hemorragia, segunda causa trastornos hipertensivos, indirectas son por ejemplo las causas de pacientes que tienen comorbilidades existentes, sepsis, y acá el parto obstruido, el trabajo de parto disfuncional, según estas causas de países en desarrollo, es el 8%. Casi una de cada 10 pacientes muere por este tipo de problemas según estas estadísticas. Las consecuencias en la madre son las que vemos aquí a la mano. Un trabajo de parto disfuncional puede terminar finalmente en una muerte materna, todas las causas que estamos viendo, rotura, hemorragia, sepsis, fístulas, en fin, lo que ustedes están viendo en estos momentos. ¿Qué pasa en el feto? Muerte fetal, asfixia, laceraciones, traumatismos, fracturas, parálisis braquial, compromisos tanto maternos como fetales. Si no llegamos a hacer un diagnóstico adecuado de un trabajo de parto disfuncional, son estas consecuencias que podemos tener y que debemos estar preparados para evitarlas. ¿Qué factores de riesgo tenemos? En la madre, multiparidad, embarazos prolongados, talla corta, menos de 1,40 m, menos de 1,45 m según otras literaturas, abdomen péndulo, que generalmente va asociado con fetos en transversa, cuadros con pacientes con obesidad mórbida, diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un factor de riesgo porque no son exentos los casos en los cuales puede presentarse óbito fetal, que es espontáneo.
sin ninguna manifestación previa. El producto se ovita intraútero. Es una grave consecuencia para la salud de la madre y estabilidad familiar. Cuadro de macrosomía fetal, malas presentaciones, malformaciones, accidentes. No son raros los casos que hemos tenido acá en el hospital. Pacientes que vienen en su micro, venían, bueno, antes de la pandemia, en su micro para su control prenatal, el micro se choca, viene del cono el famoso, los famosos Orion, los chosicanos se chocan y vienen en ambulancia y vienen con fractura de pelvis, con rotura uterina, en fin, un montón de problemas que generan todos los trastornos de factores de riesgo para presentar o un trabajo de parto disfuncional o acciones que tenemos que tomar en esos momentos. Partos anteriores con disfuncionalidad, intervenciones quirúrgicas previas, cesáreas anterior 2, 3 veces, tumores en el canal del parto, problemas de neurosis uterinas, en fin, todos esos problemas que pueden considerarse como factores de riesgo asociados y que debemos considerar siempre en una relación correcta, adecuada de la historia clínica. Importante, saber todos los factores que pueden ocurrir y que nos pueden llevar en algún momento a tener un trabajo de parto disfuncional. ¿Qué factores maternos podemos tener, por ejemplo? Una pelvis pequeña, una pelvis asimétrica, alteración de la parte blanda del canal del parto, tumores del canal del parto, como decir, partos obstruidos, problemas adherenciales, en fin, son factores maternos que pueden contribuir también. Una pelvis asimétrica, por ejemplo, antecedentes de una paciente como secuela de polio, como secuela de fracturas, pacientes con talla corta, pelvis pequeñas también acá. Más que diagnosticar una pelvis ginecoide, antropoide, androide, platipeloide, que básicamente es poco de clínica, es aprender a diagnosticar cuando esa pelvis, ese canal del parto es compatible con el producto, es congruente, es proporcional y que va a permitir la salida final del producto en el momento del exclusivo. Factores fetales, podemos hidrocefalia, macrosomías, teratos, en fin, personas normales. Factores combinados, lo hemos mencionado acá, o sea, tanto maternos como fetales. Y aquí viene lo que se llama el concepto epidemiológico. O sea, agente, básicamente está relacionado con la desnutrición, accidentes, enfermedades metabólicas, ustedes están viendo en estos momentos, malas presentaciones, tumores del canal vaginal, etc. El segundo es el huésped, y el tercero es el medio ambiente. Todo criterio epidemiológico tiene esos tres criterios fundamentales. Agente, huésped y medio ambiente. El huésped es básicamente la madre. Los tenemos ahí a la mano. La pelvis, el feto grande, en general el producto con la madre, ¿no? Accidente parareproductivo, en fin. Y el ambiente. Se ha encontrado que son más frecuentes los problemas de trabajo de partos disfuncionales en pacientes con nivel socioeconómico bajo. No porque sea un fenómeno relacionado con discriminación o apartamiento del criterio normal, simplemente porque las pacientes están más preocupadas. En pandemia es poco diferente, pero en ambientes, en situaciones normales, más preocupadas por el quehacer diario, por el llevar junto con su esposo el sustento diario para una familia que por lo general ya es numerosa, que descuidan mucho acudir a sus controles prenatales y acuden solamente con una o eventualmente hasta máximo con 2 evaluaciones de control de parto, de control prenatal, y no nos permite determinar en el momento oportuno cuándo esa paciente, teniendo un factor de riesgo asociado alto, puede generar un trabajo de parto disfuncional en el momento que la tenemos frente a nosotros. Son problemas importantes que tenemos que saber cuándo emplearlos. Y el resto que está mencionando ahí, respecto, por ejemplo, el urbanismo se refiere a las pacientes que viven en condiciones económicas bajas, sin luz, sin agua, sin desagüe, sin condiciones medioambientales que les permitan un adecuado nivel de control de su embarazo. Acá tenemos, hemos visto criterios maternos, luego vamos a criterios fetales. En los criterios de causa fetal tenemos 4 fundamentales. El primero es la macrosomía, el segundo se refiere al parto podálico, el tercero a la presentación transversa y el cuarto a las deflexiones. Son 4 criterios importantes que debemos considerar para saber cuándo estamos frente a una causa de distosia fetal, distosia de causas fetales. El trabajo de parto distóxico tiene
causas maternas, causas fetales y causas combinadas. Vamos a explorar ahora cuáles son las causas fetales que contribuyen a un trabajo de parto disfuncional o distóxico. Hablamos de macrosomía fetal cuando el peso del producto es de más de 4.000 gramos. Tiene que ver con la talla de los padres, gran multiparidad, diabetes mellitus, ya ustedes van a estudiarlo cuando hagan el problema de diabetes, por qué se producen los fetos macrosómicos, la obesidad materna, sobre todo la mórbida, y una gestación prolongada, en la cual se continúa permanentemente y pasamos de más de 42 semanas del momento de la concepción. ¿Cómo se diagnostica una macrosomía fetal? Por la lectura uterina, por la palpación y por ecografía. Son criterios lógicos que ustedes los pueden manejar. Cuando determinar una lectura uterina, cuando encontramos en la palpación por la maniobra del óvulo porque tenemos prácticamente puro contenido, un útero completamente, entre comillas, lleno, ocupado por el feto, por una ecografía, que si bien es cierto en el último trimestre, en el último mes, tiene hasta una diferencia de más o menos 250 gramos, pero un feto macrosómico con 4,500, 4,700, 4,800, más o menos 250 gramos es nada, porque el diagnóstico ya está hecho por ecografía. Pero en los cuadros límites sí tenemos que tener una adecuada evaluación de la pelvis materna y determinar la congruencia del trabajo de parto para permitir un trabajo de parto en una paciente que tiene una pelvis buena con producto adecuado. ¿Qué consecuencias fetales podemos encontrar en la macrosomía fetal? Fractura del húmero. En el momento que nace el producto, en el momento de la restitución de la posición fetal, el diámetro bisacromial que presenta es mucho mayor que el diámetro transverso de la pelvis, en el momento que está presentándose. La fractura clavicular se produce por eso, y la fractura humeral por las tracciones bruscas que se realizan en el momento del trabajo de parto del producto pelviano. La fractura la parálisis del plexo braquial tiene que ver mucho con la tracción brusca, intensa, en la desesperación por tratar de completar un expulsivo que no fue adecuadamente diagnosticado o inadecuadamente evaluado para una conducta que no fue la más correcta. Y una macrosomía fetal, cuando un producto no puede salir por vía vaginal, cuando es un producto completamente incongruente en su pasaje, con una pelvis pequeña, una mujer de talla baja, 1,45, con un producto que pese 4 kilos, ese producto jamás va a poder salir por esa pelvis, por los problemas asociados a este tipo de incompatibilidad fetopélvica. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Una mujer con talla baja, con pelvis pequeña, puede ser compatible y congruente para un producto pequeño, de 2,500, 2,800, pero una pelvis pequeña, una mujer de talla baja, con un producto normal de 350, 3,500, ya es una pelvis incompatible para ese producto. Consecuencias maternas: hemorragia postparto, primera causa de mortalidad materna, atonía uterina, que lleva posteriormente a una hemorragia, y los desgarros del canal del parto, desgarros del cuello uterino, que puede llevar inclusive a comprometer el segmento inferior uterino, con todas las consecuencias graves que hay que tener la suficiente capacidad resolutiva para resolverlo. El segundo tipo de anomalías fetales, que son causas de disturbios fetales, son las llamadas presentación podálica o de nalgas. Es una presentación en la cual la situación longitudinal en la que el feto ofrece el techo inferior de la pelvis materna ofrece básicamente su propia pelvis, sus nalgas o su polo podálico. Es decir, la orientación del producto está de nalgas. Está la presentación pelviana, no la cefálica, que aproximadamente el 95% del total de parto, sino la presentación de nalgas. Que vamos a ver que es de 3 tipos. Nalgas completas, es decir, el producto se presenta en presentación pelviana, pero con ambos miembros inferiores flexionados. Nalgas incompletas, un flexionado y uno extendido. Y las nalgas francas, solamente nalgas nada más, cuando ambas piernas están en extensión. Aquí lo mismo, nalgas francas, ambas están en extensión, incompleta, una extendida y otra en flexión, y una
nalgas completa, podálica completa, cuando tenemos ambos piernas en flexión. A diferencia de las nalgas francas, que realmente es pura pelvis, y ambas miembros inferiores están en extensión. 3 a 4% del total de partos son podálicos. Partos podálicos generalmente se presentan hasta un 30% antes de las 28 semanas y el 7% después de las 32 semanas, en general. Es evidentemente mayor morbo y mortalidad que la presión cefálica, y el punto de reparo para el tacto vaginal es el sacro. Tenemos una sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca derecha anterior, sacroiliaca transversa, sacroiliaca derecha posterior, en fin, todas las posibilidades que ustedes conocen en la evaluación de los ejes longitudinales, transversos y oblicuos de la presentación final de la pelvis ósea en el momento que está presentado este producto. Hay una ley muy importante llamada la ley de acomodación de Payot, que dice, cuando un cuerpo sólido y libre, en este caso el feto, está contenido en la cavidad contráctil, en este caso el útero, con periodos de reposo y actividad, en este caso dinámico uterino, sus ejes tratarán de ponerse paralelos, equidistantes, al eje longitudinal del continente general donde está ubicado, acomodándose la forma y el volumen del feto a la capacidad y forma del cuerpo que lo contiene o contiene. Es la ley general de acomodación de Payot. Un feto se acomoda en el eje longitudinal de la madre de acuerdo a las características del continente, que en este caso es la pelvis ósea, la pelvis blanda y el útero que lo contiene. Normalmente un feto podálico entre la semana 30, 32 aproximadamente, cambia de posición espontáneamente. El útero cambia de forma, de una forma esférica, se vuelve piriforme, se vuelve ovoide y se presenta fundamentalmente cuando el líquido amniótico disminuye. Hacia la semana 31-32 hay mayor cantidad de líquido. Eso le permite al producto moverse. Está, entre comillas, en su pequeña piscina, de un lado a otro, hasta la semana 30, donde el continente es mayor que el producto está en cefálica, está en transversa, está en oblicua, está en podálica. A la semana 31-32 normalmente tenemos la mayor cantidad de líquido. Conforme pasamos esa semana, donde el líquido comienza a disminuir, las posibilidades que un producto en pelviana cambie o migre a la posición cefálica son cada vez menores. Es decir, después de la semana 32, con menor cantidad de líquido amniótico, la presentación pedálica que no ha migrado, lo más probable es que continúe como podálica. Estamos ahí haciendo una gráfica final de lo que se refiere cuál es la etiología del trabajo de las presentaciones pelvianas. Tenemos un parto pretérmino, le mencioné, se presenta en pelviana más frecuentemente, factores fetales, expresiones múltiples, pueden ser cefálicos los dos, podálicos los dos, un cefálico podálico, primero podálico, segundo cefálico o viceversa. Factores ovulares, por ejemplo, una placenta previa, oligohidráneos, cordón corto, también van a impedir al producto migrar o cambiar de posición. Y de los factores maternos tenemos la paridad, malformaciones uterinas y miomas, que son cosas importantes que debemos conocer. Tenemos que tener muchos problemas o muchas acciones que debemos determinar para ver cuándo tenemos que actuar y saber cuándo, haciendo el diagnóstico correcto de la etiología, cuándo debemos tener una conducta intervencionista. El diagnóstico, manuales de Leopold, tacto vaginal, ecografía. Acordémonos un poco. Las maniobras de Leopold, primera maniobra, situación. Segunda maniobra, posición. Tercera maniobra, situación, presentación y posición. Y la cuarta maniobra para verificar la presencia o no de encajamiento. Situación, presentación y posición y presentación. La presentación cefálica, la cabeza es dura, pequeña, móvil y duele. Dura, pequeña, móvil. ¿Por qué? Porque tiene el cuello permite pelotear. Y duele, porque el hueso, cuando choca, perdón, con la parte interna del músculo uterino, produce mayor sensibilidad dolorosa. Dura, pequeña, pelotea y duele.
La porción de la pelvis es diferente. Es más grande que la cabeza, es blanda, es poco móvil y produce menor dolor. Con esas 4 características diferenciales morfológicas, podemos saber si estamos con una presentación podálica o una presentación cefálica. Es importante considerar estos criterios para manejar el tema de trabajo y hacer un diagnóstico correcto. Hemos tenido oportunidad en la residencia de atender múltiples trabajos de parto podálico. Estamos hablando de algunos años atrás. Y había un criterio llamado el SCORE o índice Satushny-Andros, que tiene 6 criterios o parámetros, factores de evaluación y puntajes. Por ejemplo, en una paciente nulípara, el puntaje es 0. Cuando tiene 1 o más hijos, el puntaje es 1 o más, suficiente. Basta que haya tenido un hijo para que tenga un puntaje de 1. O sea, esa pelvis está aprobada. En cuanto a la edad gestacional, 39 o más semanas, puntaje 0. 38 semanas, puntaje 1, y menos de 3 semanas son 2 puntos en este criterio de Satushny-Andros. En cuanto al peso fetal estimado, mayor de 3,600 kilos, puntaje 0. Menor de 8 y más de 7 libras, o sea, menor de 3,630 y mayor de 3,450, un puntaje de 1. Pero si pesa menos de 3,135 menos, o 3 kilos o menos, tenemos un puntaje de 2. Un parto previo en posición pelviana, tenemos 0 de puntaje, 1 de un punto, y más de un parto pelviano, tenemos 2 puntos. Antecedentes de 2 partos podálicos, 2 puntos de frente. En cuanto a dilatación, que esté con 2 de dilatación, 0, sea fase latente, ojo, tenemos que actuar evidentemente, 3 centímetros un punto, todavía estamos en fase latente, y más de 4, tenemos 5, 6, 7, un punto. Y en cuanto a la altura y presentación, o sea, que la cabeza se encuentra en la espina asiática, tenemos menos de 3, menos de 2, o menos de 1 centímetro, o sea, menos 1, tenemos puntaje de 2. ¿Cuál es el puntaje final que tenemos el criterio? Si tuviera menos o igual a 3 puntos, la vía de parto debe ser necesariamente cesárea. Si tiene 4 puntos, el caso debe resolverse de acuerdo a la experiencia y la habilidad del médico y la progresión. Queremos darle un chance, queremos darle una oportunidad de que avance un poco el trabajo de parto, en fin, esos criterios tenemos que manejarlos y saber cuándo tenemos que actuar. Entonces, si tuviera 5 puntos o más, es decir, una paciente con antecedente de 2 hijos, con una gestación de 36 semanas, con un feto que tenga menos de 3 kilos, con una dilatación más de 4, con 2 partos anteriores, y que tenga una altura de presión en más 1, más 2, la oportunidad de parto vaginal sí está dada y se puede manejar. No todos los partos en penetración pelviana van a terminar en cesárea. Hay que saber emplear el criterio Satushny. Y para eso unas técnicas para manejarlos. Hay 3 formas o tres maniobras que debemos conocerlas, por lo menos, y estar en condiciones de poderlas aplicar. El mecanismo de parto es prácticamente casi el mismo, pero en forma invertida. La acomodación, descenso, flexión, relación interna, extensión, relación externa, por institución y expulsión, cambian un poco, pero se manifiestan en 2 tiempos más asociados, que básicamente es en la parte final, en la parte de la cabeza última. Son las maniobras que tenemos que conocer. La maniobra de Brach, de hombros y cabeza, la maniobra de Pajot y la maniobra de Morisot. ¿En qué consiste cada maniobra? Debemos conocerlas, por favor. La maniobra de Brach consiste en que se colocan las manos sobre el tronco. Aquí están las manos. Miren ustedes, aquí están las manos. ¿Cómo se va? Acá. Acá. Las manos van sobre el tronco del producto, y sobre las nalgas o sobre los muslos y nalgas, tronco y muslos. Miren cómo está saliendo el producto. Después se procede a bascular, es decir, se va llevando hacia abajo y hacia arriba para favorecer la expulsión de la cabeza última, acá, haciendo que la espalda fetal
La espalda fetal se dirija hacia la sínfisis de la madre, sínfisis púbica. Eso es muy importante, tenemos que realizar. Y en la parte final, cómo sale el producto cerca de la parte de la horquilla vulvar. Esta maniobra de Brash es un recurso que podemos emplear en la fase final. Ojo, fase final. Luego vamos a ver cómo llegamos a esta fase final. La maniobra de Pachot es Disculpe que importante. lo interrumpa. 9:40, debemos estar acabando la teoría, por favor. ¿Cuánto falta? Es 9:31. Ya, vamos entonces a avanzar un poco más rápido. Ya, pero muchas gracias. La maniobra de Payot consiste en introducir una mano para hacer la extensión del miembro inferior, del miembro superior. Acá tenemos la maniobra de Morisot, donde la mano izquierda permite que el feto esté apoyado en esta posición de acá, y la mano derecha está haciendo la flexión de la cabeza última. Ojo, nunca atendamos un trabajo de parto solos. Tiene que haber siempre un ayudante que en la parte final esté haciendo la compresión permanente a nivel del fondo uterino para favorecer que la cabeza esté permanentemente en flexión. La patología asociada al parto podálico, la prematuridad, malformaciones congénitas, en fin, lo tenemos en estos momentos ya registrados. Y aquí vamos a hacer una secuencia de fotografías. Tenemos acá un parto podálico, que está en las nalgas. Aquí estamos prácticamente para compensar la maniobra de Brach, recuerdan ustedes, pero aquí falta un poco. Está tomando aquí los miembros inferiores. Acá la maniobra de Brach completa consiste en hacer la basculación para tomar la porción del dorso. Acá estamos con una maniobra de Brach asociada con la expulsión o con una maniobra de Payot, que consiste en la extracción del miembro superior, colocando en la parte final cómo se va traccionando el miembro superior. Acá tenemos el empleo de un force final, pero a ver si se podría evitar, colocando en la parte de acá de arriba una mano que ayude para que la cabeza esté permanentemente flexionada. Esto también se puede ayudar con la maniobra de Morisot en momento oportuno. Acá tenemos un bebito que viene en posición pelviana, tenemos acá el escroto, está avanzando. Ojo, en una posición pelviana debemos dejar que avance solo, hasta el momento de llegar a la cintura escapular. Ustedes se dan cuenta que tenemos el cordón umbilical, si tenemos un poco de cordón umbilical, están los miembros inferiores, cómo están saliendo los miembros inferiores, están tomando para favorecer la adecuada expulsión. Acá estamos en la parte final, estamos cerca ya a la cintura escapular. Estamos en la cintura escapular en la parte final y verificamos acá cómo tenemos acá un brazo acá y el otro brazo que está saliendo. Se hace la tracción delicadamente, jamás bruscamente, porque tendrá problemas de parálisis braquial. Terminamos acá con la maniobra final, que es la maniobra de Morisot. Este brazo está sosteniendo al bebé, este brazo de acá, una mano que está ayudando que permanentemente esté flexionada la cabeza, y acá tenemos la parte final de la flexión. La posición transversa, tenemos acá, se ve prácticamente la acromio, tenemos acá, puede ser derecha, puede ser izquierda, y la etiología, mantenemos acá las características propias. Las maniobras de Leopold también nos vamos a ver cuando estamos con una presentación transversa igualmente. Y se encuentra, en el momento del tacto vaginal, se encuentran las costillas, se encuentra la parguilla costal. Y acá tenemos una transversa descuidada, lo básico, lo más importante, tener finalmente un cuadro de indicación necesaria. Acá tenemos cómo se presenta el cuadro de flexión. Aquí viene el problema. O sea, en el encajamiento y el descenso y la flexión. Cuando no hay flexión, vienen todos los criterios de flexión. Que vamos a ver un poco más rápido. Lamentablemente el tiempo nos está ganando. Tenemos acá la presentación normal de occipucio, de frente, de bregma y de cara. Ya tenemos igualmente acá, y los parámetros que tenemos que conocer, obligados a conocer para ver qué parámetro o qué diámetro está presentando. Acá tenemos el vértice normal, aquí nos falta la posición indiferente, la deflexión mínima. Todos aquellos cuadros en los cuales se produce la flexión incompleta o la deflexión incompleta, donde la presentación es de frente o la presentación es de bregma, van a terminar ofreciendo el mayor diámetro del polo fetal. Cuando la presentación es de cara o la presentación es de occipucio, el diámetro que se ofrece es 9.5 o máximo 10. En las presentaciones de deflexión o flexión incompleta, que son básicamente la flexión
la deflexión de bregma o de frente, en estos casos vamos a tener problemas, porque el diámetro que se ofrece es mayor, el de la cabeza es mayor que se presenta. Es importante en todo caso seguir avanzando. Tenemos acá la presentación más común es de vértex, 96% aproximadamente. Y debemos también tener en cuenta cuáles son los diámetros que se están ofreciendo para el trabajo adecuado, el manejo propiamente dicho. Acá lo que le mencionaba, la presentación de cara es 9.5, igual también la presentación de vértex. Sin embargo, acá estamos una presentación de cara, mento anterior, mento posterior. Acá tenemos una presentación de frente. De frente es la occipito mentoniana, 13.5 centímetros, jamás va a pasar por la vía del canal de parto. Igualmente tenemos acá la presentación de bregma también igual, 12.5 centímetros. Acá tenemos la de cara 9.5, la de bregma igual también 12.5, que es la occipito frontal. Pero en cambio la presentación de frente, perdón, la presentación de cara y la presentación de occipito sí pueden pasar. Progreso insatisfactorio del trabajo de parto, tenemos acá, ojo, un anillo de retracción es muy importante, que estamos haciendo prácticamente acá el diagnóstico de distosia de trabajo de parto por desproporción fetopélvica. Se forman dos siluetas que se evalúan en la parte uterina. Es una presión flotante, hay prolapso de cordón, rotura de membranas, en fin, toda la parte clínica. Cualquiera de estos criterios clínicos que se están presentando en un trabajo de parto, cualquiera de ellos, nos tiene que pensar que estamos al frente de un trabajo de parto disfuncional, cualquier criterio de ellos. El abdomen péndulo va generalmente para el trabajo para la presentación transversa, el caput para deproporción cefalopélvica, la neurotracción también para deproporción cefalopélvica, igualmente esta es la parte de acá, de proporción fetopélvica. Edema de cervix, tensión de los ligamentos, en fin, todos son diagnósticos que uno tiene que realizar cuando estamos en un trabajo de parto disfuncional. Estamos acabando, 4 láminas más y terminamos. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico de un trabajo de parto falso, trabajo de parto? Cuando no hay dilatación del cuello uterino y las contracciones son sin patrón definido, en frecuencia, intensidad y duración. Segundo, ¿cuándo hacemos el diagnóstico de una fase latente prolongada? Cuando un cuello uterino no dilatado más allá de 4, o sea, fase latente prolongada, y después de 8 horas con contracciones regulares, fase latente prolongada, más de 20 horas en una primigesta y más de 14 horas en una multigesta. ¿Cuándo hacemos los cuadros de problema de desproporción? Cuando hay detención secundaria de las contracciones uterinas y descenso de la parte que se presenta en presencia de buenas contracciones. Cuando hay obstrucción, cuando se presenta una situación que impide la progresión normal de la dilatación o del descenso. Actividad uterina inadecuada, o sea, la hiposistolia, bradisistolia con corto tiempo, la hipocronia, determina una actividad uterina inadecuada. Y cuando la presentación no es de vértice con occipucio anterior, es una mala presentación. Y cuando hacemos el diagnóstico de fase expulsiva prolongada, cuando el cuello está completamente dilatado, la mujer tiene deseo de empujar y no hay descenso. Detención final del descenso. Trabajo de parto disfuncional en periodo expulsivo. No debemos llegar a esas situaciones, pero cuando lo tenemos que actuar inmediatamente. ¿Cómo se maneja? Adecuadamente colocando una vía a la paciente, para el resultado general. El diagnóstico, ¿cuál es la causa? ¿Es difusión uterina? ¿Es falta dinámica uterina? ¿Es falta de contracciones? Evaluar la hemiotomía, verificar en última instancia, sí que no hemos evaluado adecuadamente, existe una adecuada compatibilidad cefalopélvica, hay una difusión hipertónica, muchas contracciones en poco tiempo, de más larga duración, se da un poco a la paciente. En fin, y si no, y se puede de todas las maneras, debemos acudir a cesárea. Esta es la parte final, el algoritmo que todos debemos conocer. Esta es la última lámina prácticamente. ¿Cuáles son los factores predisponentes para el trabajo de parto? Los hemos mencionado en la parte inicial de la charla. Criterios fetales y criterios maternos. ¿Cuándo diagnosticamos una detección de trabajo de parto en cualquiera de sus fases acá? Un examen clínico de un partograma. Ojo, saber hacerle una adecuada anamnesis, el llenado de los factores de riesgo y cuánto podemos considerar. Si la ecografía es posible, perfecto.
Colocar siempre una vía endovenosa permeable con una buena hidratación, sedación si fuera el caso, oxigenoterapia de apoyo y un monitoreo fetal. Todo esto de acá nos permite hacer un adecuado control de un trabajo de parto. Tenemos 4 causas fundamentales. La primera, disfunción uterina. Si no es disfunción fetopélvica, estimulamos. Si progresa, va a parto vaginal. Si no progresa, va a cesárea. Si hay proporción fetopélvica, verificamos acá el segundo criterio. ¿Es absoluta o relativa? Si es absoluta, cesárea. Una paciente pequeña, con pelvis pequeña, o un producto que pesa más de 3.500, cerca de 4 kilos, jamás va a salir. Relativa, corregir el factor causal. Básicamente corregirlo después de estar en una inadecuada posición, que hace una desproporción fetopélvica relativa. Lo ponemos en posición cefálica en occipucio, perfecto, no pasa nada. Si progresa adecuadamente, va para parto vaginal. Si no progresa, va para cesárea. Acá, mal de presentación de occipucio, de frente, de bregma y de cara, tiene su protocolo. Y por el tiempo no hemos podido explicar bien, pero ojo, el resumen ¿cuál es? Occipucio y cara pueden salir, pero bregma y frente no, porque los diámetros que ofrece el producto son 12.5, 13.5, jamás van a salir por vía vaginal. Las partes blandas, corrección causal, son los tumores previos, miembros uterinos, tumores de quistes de ovario, problemas relacionados con alteraciones de la pelvis, en fin. Si progresa, parto vaginal. Si no progresa, cesárea. Esto es más o menos el esquema final que ustedes tienen que conocer de los factores predisponentes y cómo actuar con cada una de las 4 causas fundamentales que nos van a llevar a un parto obstruido. Y finalmente quisiera acabar con una lámina de reflexión, solamente un minuto, que es la siguiente. El doctor Carlos Alberto Seguín, uno de los pioneros de la psiquiatría en el Perú. Él comenzó su obra allá por el año 1950 aproximadamente. Tiene un hospital nacional de salud, tiene su nombre, está en Arequipa. Y este doctor manifestó su trabajo en muchas obras, una de las cuales tiene un libro llamado Tú y la medicina. Y tiene, dentro de la parte que nos corresponde y evalúa cada una de las especialidades, es la siguiente. Es también la del obstetra tarea llena de angustia y responsabilidad. Se le confía no una existencia amenazada que se requiere que salve, como los otros médicos, sino 2 vidas luminosas, 2 seres rodeados, no del temor a la muerte, sino de la esperanza de la vida. El éxito es pues esperado y el fracaso imperdonable. Quería conocer esta frase de Carlos Alberto Seguín, terminar la charla de hoy día y pedirles a ustedes, por favor, que sepan cuándo actuar y cuándo diagnosticar adecuadamente el trabajo de parto. Muchas gracias por la atención y disculpen por el tiempo que nos hemos tomado.